y hoy se conocieron nuevos datos al respecto. Sí, exactamente. Bajó la pobreza, ya lo vamos a estar analizando en detalle. Está Luis Custodio con nosotros. ¿Cómo anda? ¿Cómo están ustedes? Bien. Buenas noches para todos. Sí, el Instituto Nacional de Estadísticas publicó hoy el primer dato sobre pobreza de este año 2024. Refiere al primer semestre del año. Como sabemos, pobreza medida por una sola dimensión. Estamos hablando de los ingresos. Esperamos, ansiosos, tener una pobreza multidimensional que nos muestre otros caminos y otras realidades también. Sé que están trabajando en esto en el INE, pero todavía no está pronto. Vamos a repasar, antes que nada, los datos a los que referías vos recién, Leo. Acá tenemos la evolución de los dos indicadores de indigencia y de pobreza. Para este semestre estamos hablando allí por personas, 0,4%, 9,1%. Es una baja de 7 décimas de punto en la pobreza respecto al semestre inmediatamente anterior, que es el segundo del año pasado, y un incremento de 1 décima en el caso de la indigencia. Esto en cuanto a personas, como les decíamos, si lo tomamos por hogares, igual vamos a quedarnos con esto, la tasa en el primer semestre del año es 1 décima más alta en indigencia y 3 décimas más baja en pobreza frente al segundo semestre del año anterior. Pero una aclaración que hay que hacer cuando leemos esto, y más allá que estuvimos diciendo aumentó o bajó, son tan leves los cambios, estamos hablando de décimas, que están claramente dentro del margen de error. 1 décima de suba de indigencia es muy poco, y también lo es poco porque el margen de error es más alto en la pobreza, hablar de 7 décimas. Por lo tanto, hay que tomar con cuidado esos datos cuando hablamos de subió o bajó en estas dimensiones. Podemos seguir viendo tendencias y lo vamos a ver más adelante. Perdón la interrupción, Luis, pero Sí. esto de que pueda aumentar la indigencia y bajar la pobreza significa que quizá los esfuerzos están apuntados más a un núcleo no tan duro de esa pobreza. No te olvides, por ejemplo, que hemos tenido una inflación muy baja. Eso ya es un indicador que puede lanzar a mucha gente por encima de la línea de pobreza. Ahora vamos a repasar los datos. Y esa es una señal. Pero insisto, de nuevo, estamos hablando de décimas de movimiento cuando hay un margen de error que está precisamente en ese orden. Por lo tanto, hay que mantenerse con cuidado. En concreto, lo que veíamos recién ahí en el cuadro, de cada 1000 personas en Uruguay, 4 son indigentes y 91 son pobres. Unos 313.000 pobres y 14.000 indigentes si nos basamos en la población de Uruguay según el censo del año 2023. Dicho esto, entonces, pasemos a la siguiente placa, por favor. Esto lo hemos mostrado cada vez que hablamos de pobreza, pero no manejamos solamente un ranking para ver quién está mejor, peor o cómo le fue un gobierno a otro. Estamos hablando de personas y en función de un indicador clave como es las condiciones que tienen mínimas para subsistir. Por lo tanto, creo que ayudar a la gente a entender de qué se trata y ponerle números a esto es importante. Tenemos una línea de pobreza que define a los no pobres de un lado y a los pobres en general del otro. Dentro de esos pobres hay otra línea, que es la línea de indigencia, que define a los pobres no indigentes, que no llegan a una canasta básica total, que no es solo alimentos, sino otros bienes y servicios, y detrás de esa línea están los indigentes o pobres extremos, que nos llegan a una canasta básica que es solo alimentos. Esto para comprender cuando referimos a pobres, no pobres e indigentes. Y como complemento de esto que estamos viendo acá, ¿dónde se ubican esas líneas de pobreza e indigencia? En la siguiente placa le ponemos números a esta realidad. Acá lo tenemos. ¿Cuánto vale una canasta por persona? Fíjense ustedes, Montevideo, interior urbano e interior rural son valores distintos. La canasta alimenticia, que es la que define por debajo de ella a las personas indigentes, y la canasta total que abarca a los pobres en general. Un hogar de 3 personas, como dice ahí abajo, con ingresos menores a 50.623 pesos, se considera pobre ese hogar. Los datos que están arriba son por personas, como les decíamos. Son cifras en pesos, se toma como referencia un hogar compuesto generalmente por 3 personas. La canasta alimenticia define la línea de indigencia, la canasta total la de la pobreza. Un hogar es considerado indigente o pobre extremo si el ingreso corriente per cápita con valor locativo del hogar es inferior al valor de la canasta básica alimentaria, y ese hogar es considerado pobre si el ingreso corriente con valor locativo de ese hogar es menor al de la línea de pobreza determinada para ese hogar. Visto esto, entonces, las definiciones
de qué significa ser indigente, pobre o no pobre en el Uruguay y poniéndole números a eso, veamos la evolución de la indigencia en los últimos semestres. Acá tenemos el dato. Estamos manejándonos con décimas en esa gráfica, por lo tanto parecen saltos importantes, pero, insisto, son leves. Una leve suba frente al semestre anterior tuvimos ahora en el arranque de 2024, que ya había subido antes en el segundo frente al primero, en los niveles del primer semestre de 2022, cuando se había dado precisamente una escalera similar. Fíjense ustedes, 0,2, 0,3, 0,4, como se puede ver en la gráfica. Pero no nos olvidemos que son valores muy bajos, casi a nivel del margen de error. Esto en cuanto a la indigencia. Veamos también la evolución ahora de la pobreza en la siguiente placa, también tomando los semestres. Acá lo que tenemos es que después de varios años al alza, está ubicándose para esta primera mitad de 2024, la barra roja es este semestre, en niveles similares a los del año 2019, casi igual que en el segundo semestre y medio punto porcentual por encima que el primer semestre de 2019, la pobreza por personas en este trabajo que estamos indicando. Ahora veamos una línea que refleja un horizonte bastante más amplio en cuanto a la pobreza en la placa siguiente. Tomemos años y vamos bastante para atrás. Acá lo que tenemos es una evolución más larga de las tasas de pobreza. Tomamos la referencia anual, que es cada barra, excepto 2024, la roja, donde el dato hasta ahora es semestral, no comparable, lo añadimos solo como referencia, y ahí los agrupamos por quinquenios. Fíjense los niveles, veníamos de la crisis de comienzos de la década, muy alta la pobreza, la cifra es el promedio de los 5 años, primer gobierno del Frente Amplio, segundo gobierno del Frente Amplio, el tercero con niveles bajos en términos relativos. Primer gobierno del Frente Amplio que viene después de la crisis del 2002. Exactamente, por eso mostraba ese primer indicador donde dan un promedio de un 29%. Comienza a bajar, se ubica en 13,2, se ubica en 8,8 en el gobierno anterior al que está transcurriendo en este momento, y ahora, 4 años del actual gobierno más un semestre, con la salvedad de lo no comparable que es un semestre con un año, con el episodio de la pandemia en el inicio, estaríamos algo así como algunas décimas por encima del 10%. Visto esto entonces, que son los datos bastante escasos que se dan por semestre, porque el informe más amplio es por año, vale la pena repasar dónde se concentra la pobreza en Uruguay. Lo vemos en la siguiente placa. Es referencia a esto al año 2023. Es información que solo se publica con el dato anual, que ya compartimos, pero es importante prestarle atención a esto. Está concentrada en los niños, sobre todo menores de 6 años. Hay problemas étnico-raciales porque está concentrada en las minorías la pobreza y entre las minorías en los afro especialmente. Hay también definiciones geográficas. En Montevideo hay barrios, sobre todo al oeste y al norte, que son los más pobres. Y en el interior del país, también la frontera norte, sobre todo con Brasil, concentra cada vez que vemos esta fotografía esa situación. Si bien estos 2023 estamos hablando de situaciones que son casi que estructurales en el país, más allá de algunos movimientos a la baja y al alza, por eso seguramente cuando cerremos este 2024 vamos a hablar de algo similar. Y ahora para cerrar, miremos con más detenimiento lo relacionado con la pobreza por edades, ¿no? Para encontrarnos otra vez con ese problema en la minoridad. Si bien son datos, como decíamos, del año pasado, esto no va a cambiar mucho cuando veamos el cierre 2024. Las cifras son elocuentes en cuanto a la incidencia de la pobreza en edades tempranas, 10 veces más que en adultos mayores. Lo vemos en ese cuadro donde están los segmentos por edades. En esos hogares se concentran personas con baja calificación, menor acceso a servicios básicos como salud, viviendas precarias, problemas de alimentación, abandono temprano de la educación, la informalidad laboral también en sus familias o mendicidad, además de tratarse de familias que tienen más niños en cada uno de los hogares. Claro. Es el combo completo, si se permite esta expresión. Es un problema tremendo que en el país está instalado hace tiempo. Y a la derecha, en esa otra gráfica, una evolución de los últimos años, específicamente de menores de 6 años. La tasa anual había dado un salto de más de 4 puntos porcentuales en el año de la pandemia, luego bajó algo, se mantuvo por encima del año tomado como referencia, en este caso que es 2019. Hasta acá llegamos con este repaso y deseando que estos datos de pobreza sean lo suficientemente comentados como para que se instalen en la campaña electoral, ¿no? Que estamos en curso y que ocupen un lugar trascendente en esta campaña. Eso por un lado. Y a la hora de pedir deseos, el otro es, ojalá se termine pronto con ese trabajo que apunta a una pobreza multidimensional que nos permita ver con más exactitud, y no solamente a través de ingresos,
donde la política pública puede incidir para bajar, subir, o la inflación también, y tengamos mejores referencias para medir la pobreza en el Uruguay. ¿Sí? Sin duda que la pobreza infantil va a ser centro de la campaña también, como lo fue en la campaña electoral Está anterior siendo, sí. y las primeras medidas del gobierno. Es ¿sí? oportuno tener estos números previos, ya En cuando este estamos momento. a un mes de las Sí, elecciones. sí, porque muestran la realidad y bueno, los políticos, sus equipos y los candidatos los toman en cuenta, obviamente, para tomar decisiones y hacer los anuncios que se están haciendo ahora, ¿no? Que En así estas sea. horas. Vamos a ver. Luis, gracias. A ustedes. Gracias, Luis. Bueno, Chau.